A continuación, 1000 hojas. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta 1000 hojas. Extraer la verdad, preservar la memoria y exigir la rendición de cuentas con la conducción de Cristian Zurita, Catherine Erazo y Marta Roldós. 1000 hojas. Buenas noches. La semana pasada 1000 hojas TV se quedó a medias en un tema muy interesante. El famoso tema que todavía hay mucho que contar y mucho que juzgar, evidentemente, de los pases policiales. Por ello, repetimos con nuestro invitado, el abogado Hugo Espín, para seguir conversando con esos temas. Cuéntanos, Cristian, ¿en qué nos quedamos la semana pasada? Bueno, habíamos preguntado y consultado a profundidad al doctor Espín quiénes fueron y quiénes quedaron fuera de esta investigación, y él nos dio justamente una respuesta de que algunas personas de cargos importantes efectivamente no fueron incluidas y otras más. Y obviamente nos quedamos con el sinsabor y estamos aquí para continuar. La consulta, doctor, es quiénes se quedaron y quiénes no dentro del caso. Desde el punto de vista jurídico, se quedaron todos aquellos que fueron ya sentenciados. En este punto, el proceso judicial alcanzó su etapa más importante, que es la audiencia de juzgamiento, y se establecieron responsabilidades y relaciones que nosotros no estamos de acuerdo con Fiscalía. Y es por eso que se ha venido haciendo las impugnaciones. No es tanto la fijación de una pena, sino las circunstancias para la fijación de la pena lo que le ha preocupado, no a mi defensa, sino a la de todos. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque hay situaciones anecdóticas, ¿no?, que son únicas en la formulación de cargos y que hacían referencia a una situación que para nosotros es absolutamente indemostrable conforme a derecho. Por ejemplo, la relación del teniente Cifuentes, también conocido dentro del proceso como Cifu, a quien se le atribuye, teniendo el grado de teniente, de haber designado al comandante general, al director de personal, al comandante Tamayo. Sí, al general Tamayo. Y justamente se establece que por esta designación es que el general Tamayo le debía lealtad a Cifuentes. O sea, un general le debía lealtad al teniente. Al teniente. Esa es la teoría del caso. Esa es la teoría del caso de la fiscal de Pichincha, Tania Moreno, ahora fiscal subrogante. Así es. Ya, yo quisiera pedirle un favor, abusando de su talento como jurista. ¿Puede compararnos las responsabilidades que se establecen en la teoría del caso de Tania Moreno con las responsabilidades que se deslindan del informe de la Contraloría sobre el mismo tema? Son contradictorias totalmente, ¿no? Pues la policía, por definición constitucional, de acuerdo a 158, 60 y 63 de la Constitución, es una institución jerarquizada, de carácter civil y altamente especializada. Pero esta característica de jerarquía establece una cúspide, que es del comandante general, y una base, que son las escuelas de formación policial, que someten a una persona civil a un régimen especial, disciplinario, que está estructurado sobre esta base y este triángulo piramidal. Por eso resultaba para nosotros inaceptable que la teoría del caso parta de la relación que existía entre un teniente que colocaba al comandante general, le imponía un edecán, le obligaba a establecer un jefe de pases, le obligaba a poner analistas en todos los niveles y controlaba todo el sistema de pases de la policía, porque es desnaturalizar un eje fundamental. ¿Dónde estaban todos los generales que conformaban el alto mando policial para permitir esto? ¿Dónde estaban todos los coroneles que eran jefes, directores de los diferentes servicios para ver lo que estaba pasando y no haber hecho nada?
¿Dónde estaban los sistemas de control si la Dirección General de Personal es una de las pocas instituciones del Estado que tiene un sistema o se basaba con un sistema de procesos controlado bajo las normas ISO? Entonces, ¿dónde estaban todos los sistemas de control para que este oficial en el grado de teniente haya hecho y deshecho de la policía como si hubiera tratado de una institución familiar, una pequeña... Créame, doctor, que estoy tratando de entender cómo es que un teniente pueda ordenar a un comandante general, y la verdad es que no me lo imagino. ¿Quién era y dónde estaba Cifuentes? Creo que nadie se imagina realmente esa situación, excepto la teoría del caso. Pero, ¿quién era y dónde estaba? El subteniente Cifuentes estuvo siendo parte de la caravana del presidente de ese entonces, Rafael Correa, cuando se dieron los hechos del 30 de septiembre. Y entre los eventos que se produjo en el interior del regimiento Quito, el subteniente Cifuentes, con su humanidad, cubrió un ataque a golpes, se tratando de golpearle la rodilla al presidente, y recibió una herida grave. Le fracturaron una de sus costillas, perforó el pulmón y él terminó en el hospital. El presidente lo visitó después de que se dieron los hechos, ¿sí? Y terminó trabajando en la caravana presidencial. Poco de tiempo después, él pasó a ser parte de la seguridad del ministro del Interior, y luego de la seguridad del ministro del Interior volvió a la presidencia de la República. Del ministro Serrano. Sí. Luego volvió a la presidencia de la República como ayudante de la señora ingeniera Mariana Pico, que llevaba la agenda del presidente. Entonces, se dijo que él abusó de la confianza de sus relaciones, del círculo político, para poder generar falsas expectativas sobre mando institucional. ¿Sí? Pero ahí volvemos nosotros a dudar de la teoría del caso, porque decimos, ¿cómo puede ser posible que un teniente, ¿sí?, se pase por encima de todos los sistemas de inteligencia, de todos los filtros de la seguridad interna y externa que tiene el presidente de la República, el ministro y el comandante general, el encargado y responsable de la seguridad y el orden público del país, de acuerdo al mandato constitucional? Y este fue uno de los temas más controversiales, ¿no? ¿Por qué se le vincula al subteniente Cifuentes? Que hay situaciones de carácter económico de subtenientes Cifuentes, al igual que otros oficiales, fueron escrutados absolutamente por Contraloría. Y de lo que yo tengo entendido, no ha habido respuesta sobre esta situación de ingresos excepcionales o donaciones o incremento patrimonial desmedido. Yo no conozco a profundidad... Por la Contraloría de Carlos Pollitt. Sí, claro. ¿Sí? Pero hay que tomar en cuenta una situación. Todos ellos también fueron investigados por la misma Fiscalía, porque era la obligación de la Fiscalía para establecer el delito de delincuencia organizada, el beneficio económico de la participación en un hecho que era delictivo. Porque suena absurdo pensar que quien interviene en un proceso delictivo no se beneficia. Entonces decía, ¿cuál era el beneficio real? Y en esto yo debo decir, dentro de mi experiencia y de lo que vivimos en el proceso de la audiencia de juzgamiento, una audiencia que duró cerca de 30 días, desde las 8 de la mañana hasta las 7, 8, 9, 10 de la noche. ¿Sí? En este largo proceso, vimos que la demostración se hizo centavo a centavo. Y el teniente Cifuentes en un momento llegó y dijo, a mí me pueden tildar de tacaño, pero no de corrupto. Yo no ejercí la defensa del teniente Cifuentes y desconozco cuáles son sus argumentos, pero sin embargo de ello, lo que nosotros criticamos como teoría del caso es que el elemento fundamental estaba basado en esta relación de poder, teniente, comandante general, ministro del Interior. Pero ni el teniente Cifuentes ni el comandante general en última instancia daban los pases. No. Los daba la Comisión de Pases. Así es. Que estaba liderada por... el doctor o abogado Diego Fuentes. Diego Fuentes, subsecretario del ministro Serrano. Viceministro de Serrano. Y Diego Fuentes ni Serrano no fueron parte del proceso. Una pregunta a partir de algo que se dijo. Pero debo aclarar algo, y perdón la interrupción. Tanto el exministro José Serrano como el abogado Diego Fuentes, su calidad de viceministro, rendieron una versión. Hicieron un alcance dentro del expediente, haciendo relación justamente en el caso del ministro Serrano, que él fue quien puso en conocimiento de la autoridad lo que estaba sucediendo e impulsó o pidió que se impulse la investigación. Una pregunta. De mis análisis, cuando él sale y dice el tuit, y él dice,
El ministro Serrano dijo que él había pedido la investigación, pero la investigación ya había empezado meses atrás, ¿o me equivoco? Así es. La investigación había empezado meses atrás. ¿El ministro Serrano formalizó alguna denuncia o acusación? No, el Ministerio del Interior nunca formuló una acusación particular ni estableció una denuncia formal. La investigación se realizó a través de la Dirección General de Inteligencia por parte de un oficial que era parte del grupo, el que encabezaba el grupo de trabajo de la Fiscalía Provincial. O sea que se curó salud diciendo que él era el denunciante. Sí, porque yo vi una entrevista un poco dura de él, me parece que de Coavisa, y él decía que él había sido el denunciante, entonces el proceso ya había empezado. Ya, otra pregunta, ¿usted conoce las declaraciones que hizo el propio teniente Cifuentes en el sentido de que él estaría siendo presionado tanto por la fiscal? Creo que a su madre la involucraron también en el proceso, la madre de Fuentes, Sí. de Cifuentes. La madre de Cifuentes estuvo sentenciada y fue la sentencia de apelación de la Corte, de la Sala Especializada de la Corte Provincial, la que revoca esta sentencia y ratifica el estado de inocencia de la madre del subteniente Cifuentes. La defensa, y repito, yo no ejercí la defensa del subteniente Cifuentes, pero claro, fuimos parte de una larga audiencia. En varias ocasiones alegó que hubo presiones, que fue una situación que tanto la madre en su momento cuando el subteniente estuvo prófugo, cuanto después de su detención, que habían recibido algún tipo de presión. Otra pregunta. Ya hablamos de lo que fue la teoría del caso de Tania Moreno, de que Cifuentes fue el gran armador de todo este esquema de los pases policiales. ¿Qué dice el informe de Contraloría? O sea, frente a esta teoría que dice que fue una persona externa a la Comisión de Pases, que fue la que de alguna manera controló con un enorme poder a generales, coroneles, que manipuló a todo el mundo, ¿qué dice? ¿Qué responsabilidades? Porque la Contraloría no le toma en cuenta al subteniente Cifuentes. O sea, no existe Cifuentes en el informe de la Contraloría. Legalmente no existe, porque Cifuentes nunca fue parte ni del Comando General de Policía, ni la Dirección General de Personal, ni ninguno de los pases fue firmado o suscrito por él. No hay ningún pedido, oficio, memorándum firmado por el teniente Cifuentes, es decir, jurídicamente no existe. Y es por eso que decíamos, una hipótesis que es la teoría del caso, tiene que ser sustentada y probada conforme a derecho dentro de la audiencia de juzgamiento. Entonces, si yo digo que esta persona le puso al comandante general, es mi obligación jurídica demostrarlo conforme a derecho. ¿Quién nombra al comandante general? Nombra el ministro del Interior y el presidente de la República. Es la designación de más alta relevancia, al igual que el mando militar, el mando policial son las designaciones del comandante de más alta relevancia, porque se le encarga constitucionalmente la responsabilidad del mantenimiento del orden interno y de la seguridad pública. O sea que según la fiscal Tania Moreno, el teniente Cifuentes ordenó, manipuló, coercionó de alguna manera a José Serrano y a Rafael Correa para que nombren al general Tamayo como comandante. Eso inició, pero luego se hizo una aclaración. Ya. Y la aclaración de esto fue que el teniente Cifuentes sorprendió al general Tamayo haciéndole creer que eso se había dado de esta manera y que le había influido en su nombramiento. Ahora, hechos relevantes de todo este caso, y creo que el elemento fundamental, es que la Fiscalía, en un momento determinado, en los alegatos de clausura de la primera sentencia dada por la Corte Provincial de Justicia el 29 de noviembre del 2016, establece que lo relevante, ¿sí?, no es haber solicitado un pase. Porque como digo, hay más de 17 oficiales de la policía que solicitaron pases, que fueron nombrados en las agendas del jefe de la sección pases, el teniente coronel Aldrin Torres, y él entregó, y fui parte de su defensa y por ello conozco muy bien, se entregó como parte de la colaboración eficaz las agendas, donde decía, con puño y letra, los pedidos de pases realizados por diferentes oficiales de diferentes servicios, que decían, sin que ellos sean los responsables, hay que darle el pase a señor Perico de los Palotes, de la, por ejemplo, Dirección de Servicio Comunitario, a la Policía Judicial de Milán, ¿sí? Entonces hay un listado de pases requeridos por diferentes oficiales.
Estos oficiales, de acuerdo a la teoría del caso, eran tan responsables como aquellos que hicieron el reclutamiento y la entrega de los listados porque no cumplieron o no respetaron el ordenamiento interno. Y la Fiscalía nos aclaró en este punto que lo relevante no era pedir un pase, lo relevante era haber cobrado por el pase. Y de ahí que hay un listado de 1.317 pases que conforman parte de los documentos que constan en los expedientes 3, 4, 5 y 6, que fueron anunciados e introducidos como parte de los documentos que emite la entidad pública de Dirección General de Personal. Y que estos fueron corroborados uno a uno por el testimonio del señor cabo Milton Albacura. Es decir, para mí lo fundamental en este caso, y uno de los ejes de la investigación es quiénes constan en este listado. Muchos de ellos ni siquiera saben que están en el listado. Muchos de ellos hoy cumplen, porque dentro de este listado hay más de 400 oficiales, en todos los grados. Tenientes, capitanes, mayores, tenientes coroneles, coroneles y generales. Están en el listado de lo que fue introducido como prueba por parte de Fiscalía. Y ahí es lo grave, porque si nosotros vamos a la profundidad de este tema, yo decía, empezamos a ver otros delitos conexos de acuerdo a las declaraciones de un montón de gente. El uso de vehículos, el abuso de autoridad, el ingreso ilegal de aspirantes a la policía por parte de otros funcionarios. En ese momento se mencionó a funcionarios del Ministerio del Interior. Pero lo más grave, digo, que de los 9.000 pases se quedaron 1.317. ¿Qué pasó con esta investigación? ¿Por qué nos han negado sistemáticamente la investigación? La última respuesta que yo tuve fue de fecha 5 de enero del 2018, hecho, no sé si se puede leer, pero se puso en conocimiento todas las anomalías que habían aquí, que no solo referían al tema del sistema de pases o a la parte judicial, sino a la necesidad de que el Ministerio del Interior revise cómo está funcionando el sistema de pases y que vea cómo se han manejado y cómo se han manipulado los pases, no solo de manera activa en favor de, sino también de manera negativa, porque aquí se evidenció esto. Cuando usted no es del agrado de alguien, usted ha dado el pase. Y esa forma negativa es tan nociva como aquella en la que se le promueve a quien no merece irse a un lugar o a otro. Una condición netamente arbitraria. Totalmente arbitraria. Y eso es lo que nosotros decíamos al ministro del Interior, se le hizo el pedido y recibimos la contestación del Coordinador General de la Asesoría Jurídica, indicando que no es pertinente el que el Ministerio intervenga en esto. Preguntamos si el Ministerio del Interior no se preocupa por un tema con la trascendencia que tiene el caso Pases. ¿Quién? Porque Es decir, en términos reales no hemos encontrado una solución a este problema y además no hemos encontrado e identificado la ruta del dinero. no, nunca se identificó la ruta del dinero porque la única persona que manejó todo el dinero fue la que estuvo en sus cuentas más de $800,000 que estuvo procesada inicialmente, fue sobreseída por Fiscalía. ¿Quién? Y fue la conviviente del teniente Montenegro, que alcanzó un sobreseimiento por falta de acusación. Sí. Ella manejó 9 cuentas. ¿Y él no es el que hizo con la cooperación eficaz? Él hizo la cooperación, pero su conviviente era la titular de las cuentas. Y la titular de las cuentas, en la audiencia, usó un término peyorativo en relación de la señora, pero él dijo que como era una chica muy joven, ella no sabía nada, y eso fue prueba suficiente para que no se continúe el proceso sobre esta señora. Como indico, ella fue parte de la lista de los 10 más buscados por la Policía Nacional. ¿Sí? Fue publicada por el Ministerio del Interior, y en el resumen que nosotros le pasamos a todas las autoridades de control, estuvo justamente la señora en este listado. Increíblemente, después de haber estado entre los 10 más buscados, al mismo nivel que otros miembros policiales que por casos muy delicados que estaban siendo buscados, como de violación de derechos humanos, asesinatos y demás, ¿sí? La señora fue retirada de todo cargo en el tema. Las dudas son muchas. ¿Sí? Las consideraciones que hemos tenido en la parte de la defensa no es por afectar a uno o a otro, sino porque justamente creemos que no se estableció esta ruta del dinero. Fehacientemente, hasta el día de hoy, yo no puedo coger de los 1.317 pases, cuyo listado lo tenemos aquí, ¿no? En varios de los argumentos que nosotros le hemos presentado al Consejo de Generales,
que han sido, y hago referencia, por ejemplo, a este escrito del 15 de junio del 2017, donde se agregó toda la lista. Y nos pidieron antes de que se le ingrese que se le ponga por grados. Aquí está la lista con todos y cada uno de los grados. Nos dicen que en la última comunicación de la comandancia nos decían que este listado había sido modificado por la Contraloría. No tenemos constancia de eso, y del pedido que yo hice al respecto hasta el día de hoy no tengo contestación. Pero de el general Mantilla. Sí, de este listado que nosotros tenemos de aquí, nosotros estamos seguros, y así lo he dicho en todos los escritos, estamos seguros que este listado es falaz, que este listado no se acoge a la realidad, porque hay incongruencias tan graves como pensar que un director pagó por ser subdirector. Está en el listado. Nosotros hemos cogido, de acuerdo a la prueba presentada que yo hacía referencia por Fiscalía, nos dice de manera fehaciente y taxativa que se refiere a los cuerpos 3, 4, 5 y 6, que fue el eje fundamental de la acusación de Fiscalía. Y cuando nosotros preguntamos qué pasó con esto, ¿por qué la Inspectoría General de Policía hasta el día de hoy no inicia una investigación a estos 1.317 miembros policiales? ¿Sí? La respuesta es que todavía están en un proceso judicial. Pero bajo esta misma óptica fueron dados de baja inmediatamente aquellos que estuvieron vinculados al caso Paces. Es decir, están ganando tiempo y levantaron una tramoya para justamente, pues obviamente, o velarse o taparse o simplemente quedar en impunidad. Mire, yo le repito, yo estoy seguro que la mayoría de los que constan en esta lista ni se enteraron de que pagaron por su pase. Porque esta lista responde a un pedido de pases que temporalmente fueron pasados a través del jefe de pases. Eso, a mí lo que me prueba este listado es que no se hizo una buena investigación. Y si se genera más allá de una duda razonable, el caso debería ser revisado en su contexto. Una pregunta, hablando de cosas que no se aceptaron. ¿Quiénes son los intocables y cuál fue ese famoso audio que no se aceptó? ¿Quiénes son los intocables? Fue designado así un grupo de policías que pertenecían al Ministerio del Interior, a una unidad de inteligencia del Ministerio del Interior, que luego pasaron a pertenecer administrativamente a una unidad de inteligencia de la policía, que fungieron en calidad de reclutadores, y que uno de ellos se acercó a la Dirección de Inteligencia, me parece, o a la Secretaría de Inteligencia, a denunciar parte del tema del caso Paces. Y se presentaron una serie de audios y grabaciones que habían en torno a este hecho, pero que como no se lo hizo dentro del periodo de la instrucción fiscal, y era prueba de último momento, Fiscalía pidió que no sea aceptado y no se aceptaron esos audios como parte de los elementos de prueba que tuvo la defensa. Queremos agradecer al doctor Espín su presencia y su desprendimiento para hablar con nosotros. El tiempo lamentablemente se nos ha acabado y pues como le señalamos, esperamos contar con un trabajo próximamente profundo en nuestro portal a propósito de este tema. Amigos televidentes, muchas gracias por su presencia. Nos veremos el próximo día martes. Muchas gracias. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó 1000 hojas. Extraer la verdad, preservar la memoria y exigir la rendición de cuentas con la conducción de Cristian Zurita, Catherine Erazo y Marta Roldós. 1000 hojas.